Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos trabajando con funciones. Esta clase vamos a trabajar específicamente con funciones polinómicas. Recordemos que previo a llegar a esta instancia de función polinómica, estudiamos funciones lineales, que son funciones de grado 1, donde su representación gráfica son líneas rectas. Vimos también funciones cuadráticas, es decir, que son funciones de grado 2, porque la x está elevada como mayor exponente al número 2, y su representación gráfica son parábolas. Y llegamos ahora a las funciones polinómicas, que son funciones, la palabra polinomio hace referencia a tener muchos términos, que tienen esta estructura general, que quizás parece compleja, pero una vez que le asignemos valores a este a sub n y a esta n, vamos a ver que en realidad es bastante simple. Estos exponentes, estas letras n más 1, siempre van a ser números naturales, y los coeficientes, es decir, los números que acompañan a la x, van a pertenecer al conjunto de los números reales. Esta es una función polinómica, es la estructura de una función polinómica, como por ejemplo, en este caso tenemos f de x igual a un medio de x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1. Es una función polinómica, en este caso es de grado 3, porque el mayor exponente que va a tener la función es el número 3. Acá estaríamos en presencia de una función polinómica de grado 4, de grado 3. Esta es una función lineal, las funciones lineales son funciones polinómicas, polinomios de grado 1. Pasa que ahora vamos a trabajar específicamente con funciones que son de grados mayores que 2, es decir, ya no trabajamos específicamente con funciones de grado 1 o funciones de grado 2, es decir, funciones cuadráticas, sino que vamos a aprender los comportamientos de funciones de grado 3 o mayores que 3. Otra cosa importante, que el dominio de las funciones polinómicas es el conjunto de los números reales, es decir, que a todos los valores de x le corresponde un valor de y. Yo, por ejemplo, elijo este valor de x, que sería x igual a 2, y le va a corresponder un valor en la gráfica, por lo tanto, el dominio es el conjunto de los números reales. Esto va a ocurrir para todos los valores de x. Y otra característica importante de las funciones polinómicas es que son continuas, es decir, que yo voy a poder hacer la construcción de su gráfica sin levantar el lápiz. En un solo trazo yo podría graficar, ya que no hay ningún salto ni ninguna interrupción en ningún intervalo. Esto lo trabajamos en uno de los videos que hicimos previamente, que es el orden de multiplicidad. Recordemos que orden de multiplicidad de una raíz es la cantidad de veces que esa raíz se repite. Y para poder identificar el orden de multiplicidad es importante que la función polinómica esté expresada en forma factorizada, que es un tema que trabajamos un montón en cuarto y estamos trabajando ahora también en quinto. La forma factorizada de un polinomio la voy a poder hallar si encuentro sus raíces. Estos factores van a ser polinomios primos y siempre voy a escribir x menos la raíz. X menos la raíz. Si el exponente que tiene este factor es un número impar, quiere decir que en ese valor la gráfica va a acortar al eje x. En cambio, si es un número par, como en este caso, lo que va a suceder es que en esa raíz, en ese valor, la gráfica va a rebotar. Por ejemplo, tengo x menos 2. Recordemos que si tengo x menos 2, la raíz va a ser el número opuesto a este. Si tengo menos 2, va a ser el número 2 positivo, porque es el número que hace 0 esta expresión. 2 menos 2, 0. Como 2 es la raíz, yo sé que en ese punto la gráfica va a acortar o va a rebotar el eje x, pero me tengo que fijar este exponente. Como es un número par, en ese valor la gráfica va a rebotar, va a picar como si fuese una pelota en el suelo. En cambio, en este caso tengo x más 1, la raíz va a ser el número opuesto a 1, es decir, el número menos 1. Como el exponente es un número impar, en ese punto la gráfica va a cortar, va a atravesar al eje x. Acá podríamos ver, por ejemplo, recordemos que cuando la x no dice más o menos ningún número, quiere decir que la raíz es el número 0. Como tiene orden de multiplicidad 4, en el número 0 la gráfica va a rebotar. Acá tenemos x más 2, la raíz va a ser el número 2 negativo, menos 2. Como tiene exponente impar en ese valor, en el menos 2, la gráfica va a cortar, va a atravesar el eje x. En cambio, y acá sucede lo mismo, tenemos x menos 1, la raíz va a ser 1 positivo, y al igual que en la anterior, como tenemos un exponente 1, es decir, un exponente impar, la gráfica va a cortar al eje x.
Otro tema que trabajamos en las clases anteriores es conjunto de positividad y de negatividad, que lo venimos trabajando desde funciones cuadráticas. Recordemos que el conjunto de positividad son todos los valores del dominio cuya imagen es positiva. En palabras simples, son todos los valores de x para los cuales la gráfica está por encima del eje x. Y conjunto de negatividad es al revés, todos los valores del dominio cuya imagen es negativa, es decir, desde que x hasta que x la gráfica está por debajo del eje x. Tenemos acá la gráfica de una función polinómica y yo acá marqué con rojo el intervalo, toda la sección de función que está por encima del eje x y con azul los números o la parte de la función que está por debajo del eje x. Podemos ver entonces que desde el número menos 4 hasta el número menos 1, para todos los valores de este intervalo del dominio, la imagen es un valor positivo, es decir, que la gráfica está por encima del eje x. Por lo tanto, pertenece al conjunto de positividad. Lo mismo ocurre desde menos 2 hasta más infinito. Conjunto de positividad de menos 4 a menos 1, unión de 2 a más infinito. En cambio, el conjunto de negatividad va a ser desde el menos infinito, porque para todos los valores menores que menos 4, siempre la gráfica va a estar por debajo del eje x, así que desde menos infinito hasta menos 4 pertenece al conjunto de negatividad, y desde menos 1 hasta 2 ocurre lo mismo, la gráfica está por debajo para los valores del intervalo de este dominio. Tema nuevo, teorema de Bolzano, que nos va a ser de mucha utilidad para poder hacer las gráficas aproximadas de funciones polinómicas. Hasta ahora todo fue un repaso de temas que vimos años anteriores, pero este tema es nuevo. El teorema de Bolzano enuncia lo siguiente: si una función es continua en un intervalo de su dominio y tiene distintos signos en los extremos del mismo, entonces la función tiene por lo menos una raíz real en ese intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una función que es continua y voy a analizar un intervalo, por ejemplo, desde A hasta B. Cuando yo analizo el extremo de este intervalo, es decir, el valor A, me doy cuenta que la imagen tiene un valor negativo porque le corresponde un valor de I negativo. Y cuando hago lo mismo con B, me doy cuenta que la imagen es un número positivo porque en este punto la I tiene un valor positivo. ¿Qué quiere decir? Si en A tuvo un valor negativo y en B tuvo un valor positivo, evidentemente y obligatoriamente, al menos una vez tuve que cortar al eje X. Es una cosa que quizás suena lógica, pero que nos va a ayudar a pensar las gráficas de las funciones polinómicas. Lo mismo acá, si para B tengo un valor positivo y para C tengo un valor negativo, quiere decir que al menos una raíz en el medio hay. Al menos una vez tuve que atravesar el eje X para pasar del conjunto de positividad al conjunto de negatividad. ¿Cómo hago analíticamente para saberlo? Yo acá lo vi gráficamente. ¿Cómo lo hago analíticamente? Supongamos que yo tengo esta función polinómica y quiero analizar qué pasa en el intervalo menos 2, 1, o sea, desde menos 2 hasta 1. Reemplazo a todas las x por el número menos 2, es decir, por este extremo, y me doy cuenta cuando hago las cuentas que me da un número negativo, es decir, que para menos 2 la imagen va a ser un número negativo, va a estar por acá abajo, y hago lo mismo con el número 1, y cuando reemplazo a todas las x por el número 1, me doy cuenta que la imagen, en cambio, para 1 es un número positivo. Si para menos 2 era un número negativo y para 1 es un número positivo, quiere decir que entre menos 2 y 1 al menos una raíz tengo. Eso es lo que enuncia el teorema de Bolzano. ¿Cómo hago o cómo utilizo toda esta información para hacer un gráfico aproximado de una función polinómica? Primero, muy importante y tienen que tenerlo muy en claro, tengo que esta función polinómica expresarla en forma factorizada. Y para eso vimos durante cuarto año muchos métodos para factorizar. Si no recuerdan cuáles son los métodos, hay videos en el canal donde explico con detalle y en detenimiento cada uno de estos métodos: factor común por grupos, trinomio cuadrado perfecto, explico el teorema de Gauss, de Ruffini, fórmula resolvente. La parte más complicada quizás de este tema es saber factorizar. Si ustedes saben factorizar, van a ver que es muy sencillo poder hacer la gráfica aproximada de una función polinómica. Entonces, primer paso, tengo que factorizar la función utilizando alguno de estos métodos que vimos recién. Segundo, tengo que fijarme si esas raíces son de orden par o de orden impar para saber si en el eje X la gráfica va a rebotar o va a cortar.
Y por último tengo que analizar qué pasa con el intervalo de positividad y de negatividad, y para esto me voy a ayudar con el teorema de Bolzano. Vamos a ver un ejemplo. Tengo esta función polinómica que una vez que ustedes tengan práctica en factorización, van a poder pensar, por ejemplo, ya acá sé que factor común no voy a poder usar porque el 6 no tiene x, no tiene pinta de factor común por grupos, evidentemente no es un trinomio cuadrado perfecto, tengo que pensar qué método voy a usar para factorizar. En este caso yo decidí usar teorema de Gauss. Hay un video donde explico cómo usar teorema de Gauss, que me sirve para saber cuáles son las posibles raíces y luego reemplazar esos números en la letra x para encontrar en cuál de esos valores obtengo como resto 0. Si obtengo como resto 0 quiere decir que ese valor es una raíz. En este caso hallamos que el número menos 1 es una raíz porque el valor me dio 0, por lo cual yo puedo utilizar este menos 1 en teorema de Ruffini. Les sugiero que vean bien el video de Gauss y de Ruffini para poder comprender esto, que yo acá no lo voy a explicar por cuestiones de tiempo, pero que explico en detenimiento en estos videos. Y voy a poder expresar a esta función de esta forma, como x más 1, porque le cambio el signo, si tengo menos 1 lo escribo en forma positiva, y a estos números que me quedaron debajo escritos en Ruffini, los voy a utilizar como el coeficiente de un polinomio, en este caso de grado 2, recordemos que siempre le bajábamos un grado en Ruffini, si la función original era de grado 3, los voy a utilizar como los coeficientes de un polinomio de grado 2. Ya conseguí una raíz es el número menos 1. El tema es, acá tengo escondidas dos raíces más que tengo que descubrir cuáles son. Tengo varios métodos para saberlo, podría usar de vuelta Ruffini y Gauss, pero si es cuadrática yo lo que hago usualmente es directamente fórmula resolvente, encuentro cuáles son las dos raíces, que en este caso es el número 2 y el número menos 3 medio, por lo cual escribo x menos 2 y x más 3 medio con signo cambiado, y voy a marcar en el eje de las abscisas, en el eje, del eje X, cuáles son esos tres valores que sé que van a ser mis raíces. Sé que como todas tienen exponente impar, en todas la gráfica va a cortar, no va a haber ningún rebote. El tema es que me falta saber si la gráfica va a empezar de abajo y va a subir o si va a venir de arriba y va a bajar. Y para eso nos vamos a ayudar con el teorema de Bolzano. Hay dos opciones. Una opción es escribir la expresión polinómica y elegir, por ejemplo, cualquier valor que esté desde menos infinito hasta la primera raíz. Por ejemplo, yo elegí el número menos 2. Reemplazo a todas las x por el número menos 2 y hacemos la cuenta. Y me queda que para menos 2 la imagen es un número negativo. Es decir, que para menos 2 va a corresponder, por ejemplo, por acá, el número menos 4. Así que ya sé que la gráfica va a venir desde abajo y va a subir. Esta es una forma de pensarlo. Otra forma es, en vez de comenzar con la expresión polinómica como acá, hacerlo con la expresión factorizada, de que eso es lo más sencillo. Por ejemplo, reemplazo las x en la factorizada, el número menos 2. Menos 2 más 1 me da un número negativo. Menos 2 me da también un número negativo. Menos 2 es menos 4, me da negativo. Menos 2 más 3 medios me da un número negativo. Y pienso, menos por menos es más por menos es menos. Así que sé que en todo este intervalo, para cualquiera de estos valores, desde el menos infinito hasta la primera raíz, voy a obtener imágenes negativas. Elijo un número entre estas dos raíces consecutivas, entre menos 3 medios y menos 1. Por ejemplo, menos 1,4 y hago lo mismo. Reemplazo y me doy cuenta que obtengo acá un valor negativo porque, por ejemplo, menos 1,4 menos 2 me da un número negativo. Acá me da un número positivo. Menos por menos es más por más. Así que en todo este intervalo, desde esta raíz hasta esta raíz, como no hay ninguna raíz en el medio, todo este intervalo va a tener imágenes positivas. Puedo hacer lo mismo, por ejemplo, con algún número entre menos 1 y 2. Elijo, por ejemplo, el 0 y obtengo más, que me da menos. Ya sé que como esta raíz es de orden impar, voy a tener que atravesarlo, así que seguro que en esta parte, si quieren ni hacen cuenta, me da a dar positivo. Voy a poder hacer la gráfica aproximada sabiendo que empiezo desde abajo, sube, baja y vuelve a subir. Entonces, para construir una función polinómica, primero factorizo, me fijo si esas raíces van a ser de orden par o impar y ayudándome con el teorema de Bolzano, analizo el conjunto de positividad y de negatividad para hacer un gráfico aproximado.
Espero que se haya comprendido. Seguimos practicando en clase. Les dejo un abrazo grande.